En un extraordinario giro de los acontecimientos, una expedición extraordinaria dirigida por el Dr. Jeremy Landon y su entregado equipo ha descubierto un avión enterrado en el hielo del Ártico, lo que ha despertado entusiasmo e intriga en todo el mundo. Este descubrimiento revolucionario, que tuvo lugar durante una misión meticulosamente planificada, no solo ha captado la atención de los entusiastas de la aviación, sino también de historiadores y científicos. El Dr. Landon, experto en exploración ártica, encabezó el equipo con el objetivo de descubrir los secretos ocultos bajo el hielo, y lo que encontraron fue asombroso. El avión, que durante mucho tiempo se pensó que estaba perdido en el tiempo, ha salido ahora de su tumba de hielo, lo que presenta una oportunidad única para profundizar en el pasado y explorar las circunstancias que rodearon su desaparición. La importancia de este hallazgo no puede exagerarse. Abre una ventana a una época pasada de la historia de la aviación, ofreciendo pistas sobre los avances tecnológicos de la época y los desafíos a los que se enfrentaron los primeros aviadores. A medida que la tripulación excava meticulosamente el lugar, no solo reconstruye la historia de la aeronave, sino que también arroja luz sobre el contexto histórico más amplio de la aviación durante ese período. El aspecto escalofriante de este descubrimiento radica en el marcado contraste entre el sereno y helado paisaje del Ártico y los inquietantes restos de la aeronave, que sirven como un conmovedor recordatorio de los riesgos que asumieron aquellos que se atrevieron a conquistar los cielos. Cada capa de hielo que se retira revela algo más que metal y maquinaria. Desvela las historias humanas entrelazadas con el viaje de la aeronave, evocando una sensación de emoción y melancolía. Se invita a los espectadores a participar en esta cautivadora narración, a medida que se desarrolla la expedición y los misterios que rodean al avión perdido salen gradualmente a la luz. La combinación de aventura, historia y el implacable entorno ártico crea un telón de fondo fascinante para este increíble descubrimiento. Mientras el Dr. Landon y su equipo continúan su trabajo, el mundo observa con gran expectación, ansioso por saber más sobre los secretos que se esconden bajo el hielo y el legado de las valientes almas que una vez volaron en este avión. Esta expedición no solo promete enriquecer nuestra comprensión de la historia de la aviación, sino que también sirve como testimonio del espíritu perdurable de exploración y descubrimiento. Mientras el Dr. Jeremy Landon y su equipo navegaban por el implacable paisaje ártico, una palpable sensación de anticipación llenaba el aire. La expedición había sido ardua, con vientos cortantes y temperaturas gélidas, que ponían a prueba su determinación a cada paso. Sin embargo, fue durante un día particularmente agotador que el equipo experimentó un momento que cambiaría para siempre el curso de su misión. Mientras escudriñaban meticulosamente el hielo, un destello de metal les llamó la atención, parcialmente oculto por capas de nieve y hielo. La emoción inicial fue eléctrica. La incredulidad se apoderó de ellos cuando se dieron cuenta de que podían haber tropezado con algo monumental. El Dr. Landon, normalmente sereno y concentrado, se quedó momentáneamente sin habla, con el corazón acelerado, mientras hacía señas al equipo para que se reuniera a su alrededor. El equipo, igualmente asombrado, intercambió miradas incrédulas, con la mente acelerada por las posibilidades de lo que había bajo la superficie helada. Las duras condiciones del Ártico, con temperaturas en caída libre y vientos feroces aullando, parecían desvanecerse en el fondo, mientras se concentraban en el descubrimiento que tenían ante ellos. Cada miembro del equipo sintió una oleada de adrenalina, impulsado por la emoción de descubrir un pedazo de la historia que había estado perdido durante décadas. Cuando comenzaron a excavar el sitio, la realidad de su hallazgo comenzó a hacerse evidente. El avión, aunque maltrecho y desgastado por el tiempo, se erguía como un testimonio del pasado, envuelto en misterio. La tripulación se preguntaba sobre las circunstancias que rodearon su desaparición.
¿Cómo había llegado a parar a esta región desolada? ¿Qué había sido de su tripulación? El duro entorno no hacía más que aumentar la intriga, mientras el equipo reflexionaba sobre los desafíos a los que se enfrentaron quienes alguna vez volaron este avión. El Ártico, con su frío implacable y su aislamiento, había preservado el avión, pero también guardaba secretos que pedían ser descubiertos. Mientras quitaban con cuidado las capas de hielo, la tripulación sintió una mezcla de emoción y temor, consciente de que estaban a punto de revelar una historia que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Cada momento los acercaba a comprender no solo la aeronave en sí, sino las vidas entrelazadas con su viaje, haciendo que las duras condiciones del Ártico parecieran casi secundarias ante la emoción del descubrimiento. Mientras el doctor Jeremy Landon y su equipo se reunían alrededor de los restos del avión enterrado, una mezcla de asombro y temor los envolvió. La emoción inicial del descubrimiento se transformó rápidamente en una sombría comprensión de la gravedad de su hallazgo. El equipo examinó meticulosamente la aeronave, observando su notable estado de conservación, a pesar de las décadas pasadas sepultada en el hielo. El fuselaje, aunque maltrecho y corroído, conservaba gran parte de su estructura original, con fragmentos de pintura aún adheridos al metal, que insinuaban los colores vibrantes que alguna vez lució. Las alas, parcialmente intactas, mostraban las cicatrices del tiempo, pero seguían en pie como testimonio de las maravillas de la ingeniería de la época. Cada observación profundizaba su comprensión de la historia de la aeronave, pero también aumentaba la atmósfera inquietante que rodeaba el lugar. A medida que exploraban los restos del naufragio, una sensación inquietante se apoderó de los científicos. El silencio del Ártico era profundo, roto solo por el crujido de la nieve bajo los pies y el lejano aullido del viento. Era como si el aire que los rodeaba estuviera cargado con el peso del pasado, y la tripulación no podía deshacerse de la sensación de estar invadiendo un espacio sagrado. La escalofriante realidad de la situación se hizo aún más patente cuando se toparon con los restos momificados de los pasajeros, conservados por las gélidas condiciones. La visión era inquietante. Los cuerpos, aunque esqueléticos, estaban inquietantemente bien conservados, y sus rasgos aún eran discernibles en la tenue luz. La tripulación se quedó en un atónito silencio, lidiando con el impacto emocional de lo que habían descubierto. Cada figura momificada contaba la historia de vidas interrumpidas abruptamente, y los científicos sintieron una profunda responsabilidad de honrar su memoria. La yuxtaposición de los componentes mecánicos del avión con los restos humanos creaba un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida y los riesgos que corrían quienes se atrevían a volar. Mientras documentaban sus hallazgos, el equipo era muy consciente de las implicaciones éticas de su descubrimiento. No solo estaban descubriendo artefactos, sino que estaban desenterrando los restos de personas que una vez estuvieron llenas de esperanzas y sueños. Esta constatación añadió una capa de complejidad a su misión, transformando su esfuerzo científico en un viaje profundamente personal de recuerdo y respeto por aquellos que habían perecido en el gélido desierto. A medida que avanzaba la investigación del avión enterrado, comenzaron a suceder acontecimientos inquietantes que ensombrecieron la expedición. La tripulación, inicialmente llena de emoción y curiosidad, pronto se encontró lidiando con una atmósfera cargada de inquietud. Comenzó con vislumbres fugaces de figuras sombrías que se movían rápidamente más allá de la periferia de su visión. Al principio, el equipo descartó estos avistamientos como trucos de la luz o el resultado de su imaginación hiperactiva, alimentada por el inquietante aislamiento del paisaje ártico. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las apariciones se hicieron más frecuentes, poniendo a la tripulación al límite. Extraños ruidos resonaban en la extensión helada, susurros arrastrados por el viento, gruñidos bajos que parecían emanar de las profundidades del hielo, y el inquietante sonido de pasos,
crujiendo en la nieve cuando no había nadie alrededor. Cada sonido aumentaba la tensión entre los miembros del equipo, que intercambiaban miradas nerviosas y conversaciones en voz baja, con la mente dando vueltas a las posibilidades. El grupo, que antes era cohesionado, comenzó a fracturarse bajo el peso del miedo, y algunos miembros expresaron su deseo de abandonar la investigación por completo. El ambiente se volvió denso por la ansiedad, y la camaradería que había definido inicialmente la expedición comenzó a desvanecerse. Sin embargo, el doctor Landon se mantuvo firme en su determinación de continuar. Comprendía la importancia de su trabajo y el significado histórico del descubrimiento. A pesar de los sucesos inquietantes, sentía una profunda responsabilidad de honrar la memoria de aquellos que habían perecido en el naufragio. Reunió a la tripulación, instándoles a centrarse en su misión y recordándoles los avances científicos que les esperaban. Su inquebrantable determinación proporcionó un rayo de esperanza en medio del creciente temor, pero ni siquiera él pudo deshacerse de la sensación de que algo andaba mal. A medida que profundizaban en la investigación, la tripulación se vio atrapada en una red de miedo y fascinación, dividida entre el deseo de descubrir la verdad y el instinto de huir de lo desconocido. La escalofriante presencia que rodeaba el naufragio parecía hacerse más fuerte, como si los mismos espíritus de los pasajeros perdidos estuvieran observando cada uno de sus movimientos. La determinación del doctor. Landon se convirtió en un faro para la tripulación, pero los inquietantes acontecimientos continuaron desarrollándose, haciéndoles cuestionar no solo su seguridad, sino también la naturaleza misma de los misterios que intentaban desentrañar. Cada día traía nuevos desafíos, y la línea entre los vivos y los perdidos comenzó a difuminarse, creando una atmósfera cargada de suspenso e incertidumbre. Decididos a descubrir la verdad que se escondía tras el destino del avión, el doctor Jeremy Landon y su equipo intensificaron sus esfuerzos y se sumergieron en la investigación con renovado vigor. Uno de los componentes más críticos de su investigación fue el análisis de la caja negra de la aeronave, un dispositivo que tenía el potencial de desvelar los misterios que rodeaban los momentos finales del vuelo. El equipo extrajo cuidadosamente la caja negra de los restos, cuyo exterior maltrecho era testimonio de las duras condiciones que había soportado. Cuando comenzaron el minucioso proceso de recuperación de datos, la expectación se hizo notar. La caja negra contenía información vital, incluidas conversaciones en la cabina y datos de vuelo, que podrían proporcionar información crucial sobre lo que había ocurrido antes de que el avión sufriera su trágico destino. La importancia de este análisis era inmensa. Podía revelar no solo los fallos técnicos que pudieron haber llevado al accidente, sino también los factores humanos en juego, ofreciendo una visión de las mentes de los pilotos durante sus últimos momentos. Sin embargo, a medida que la tripulación profundizaba en los datos, se enfrentaba a desafíos inesperados. La caja negra había sufrido daños y algunas de las grabaciones estaban corruptas, lo que les dejaba con fragmentos de información. Justo cuando estaban lidiando con este contratiempo, un descubrimiento sorprendente cambió el enfoque de su investigación. Mientras realizaban un examen exhaustivo de los alrededores, uno de los miembros de la tripulación se topó con huellas recientes que se alejaban de los restos del avión. La visión de las huellas, claramente visibles sobre la nieve inmaculada, les hizo sentir un escalofrío. ¿Quién o qué podría haber hecho estas huellas? La constatación de que alguien o algo podría haber sobrevivido al accidente provocó una nueva oleada de urgencia entre el equipo. La posibilidad de que hubiera supervivientes planteó un sinfín de preguntas. ¿Seguían ahí fuera, escondidos en la implacable naturaleza ártica? ¿Qué habían vivido desde el accidente? El miedo y la emoción de la tripulación se entrelazaron al contemplar las implicaciones de este descubrimiento. El doctor Landon
impulsado por una mezcla de determinación y preocupación, organizó los esfuerzos de búsqueda para seguir las huellas, instando al equipo a permanecer alerta. El ambiente pasó de ser una mera investigación a una carrera contra el tiempo, ya que buscaban descubrir no solo el destino de la aeronave, sino también el de los posibles supervivientes. Nunca había habido tanto en juego, y la escalofriante realidad de su situación se cernía sobre ellos mientras se aventuraban en lo desconocido, impulsados por la esperanza de encontrar respuestas en medio del inquietante silencio del Ártico. Mientras el equipo seguía las huellas recientes que se alejaban de los restos, se toparon con una cueva oculta, parcialmente cubierta por una gruesa capa de nieve y hielo. La entrada se alzaba ante ellos, oscura y ominosa, pero les llamaba con la promesa de respuestas. El doctor Jeremy Landon y su equipo intercambiaron miradas aprensivas, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y expectación. Armados con linternas y un propósito, se aventuraron en la cueva, donde el aire se volvía más frío y pesado a cada paso. En el interior, la tenue luz reveló un tesoro de objetos esparcidos por el suelo rocoso, restos de una terrible experiencia. Entre los escombros, el equipo descubrió un diario desgastado, con las páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo con cuidado, las palabras escritas por uno de los pasajeros comenzaron a desvelar una historia trágica. Las anotaciones relataban los momentos finales del vuelo, detallando el caos y el miedo que se produjo durante el accidente. La autora, una joven llamada Clara, escribió sobre sus desesperados intentos por mantener la calma entre los pasajeros mientras el avión caía en picado hacia el paisaje helado. Sus palabras pintaban un vívido cuadro de valentía y desesperación, revelando que algunos habían logrado sobrevivir al impacto inicial, solo para enfrentarse a los implacables elementos del Ártico. Las anotaciones del diario terminaron abruptamente, dejando a la tripulación con una inquietante sensación de trabajo inconcluso. A medida que continuaban explorando la cueva, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La emoción del equipo se convirtió en pavor cuando se toparon con los restos de los que habían perecido tras el accidente. La visión era impactante. Los cuerpos, conservados por el frío, yacían en una disposición sombría, un crudo recordatorio de la tragedia que se había desarrollado. Quedó claro que, aunque algunos pasajeros habían sobrevivido inicialmente, las duras condiciones del Ártico se habían cobrado la vida de otros. La tripulación quedó impactada por el peso de su descubrimiento, lidiando con el coste emocional de descubrir una historia tan desgarradora. Cada cuerpo contaba una historia de pérdida y supervivencia, y el equipo sintió una profunda responsabilidad de honrar su memoria. La cueva, que antes era un lugar de misterio, se transformó en un santuario solemne, lleno de ecos del pasado. El doctor Landon y su equipo comprendieron que no solo estaban descubriendo artefactos, sino que estaban reconstruyendo los últimos momentos de unas vidas alteradas para siempre por el destino. La trágica historia de Clara y sus compañeros de viaje resonaría para siempre en ellos, impulsando su determinación de compartir su historia con el mundo. Mientras el equipo continuaba su exploración de la cueva, un encuentro inesperado provocó una oleada de tensión en el grupo. Saliendo de las sombras, apareció un enorme oso polar, cuyo poderoso cuerpo se recortaba contra la tenue luz. La presencia del oso era imponente, pero lo que infundió miedo en el corazón de la tripulación fue la visión de dos pequeños osetnos acurrucados a su lado. Instintivamente, el equipo se quedó paralizado, con la respiración entrecortada, al darse cuenta de que habían entrado inadvertidamente en el territorio del oso. La naturaleza protectora de la madre oso era palpable. Se mantuvo firme, entrecerrando los ojos mientras evaluaba a los intrusos. La atmósfera pasó de la curiosidad al pánico absoluto, cuando el equipo comprendió la gravedad de la situación. Los gruñidos del oso resonaron en la cueva,
una clara advertencia de que no eran bienvenidos. En ese momento, las sospechas iniciales del equipo sobre los extraños sucesos que rodeaban los restos comenzaron a cristalizarse. Las figuras sombrías y los ruidos inquietantes con los que se habían encontrado no eran producto de su imaginación, sino los intentos de la osa de proteger a sus crías. La revelación les golpeó como una ola fría. Habían invadido sin saberlo un santuario, y la osa simplemente estaba actuando por instinto para defender a sus cachorros. El doctor Landon rápidamente hizo una señal al equipo para que mantuvieran la calma, instándoles a retroceder lentamente. Lo último que querían era provocar al oso, cuyos instintos maternales podían volverse peligrosos en un instante. Con el corazón acelerado, el equipo comenzó su cautelosa retirada de la cueva, cada paso deliberado y medido. La tensión en el aire era densa, y el equipo podía sentir la mirada del oso siguiéndolos, un recordatorio del poder bruto de la naturaleza. Al salir de la cueva, se hicieron conscientes de la escalofriante realidad de su encuentro. Habían venido en busca de respuestas, pero en su lugar se les había recordado la naturaleza salvaje del Ártico y las criaturas que lo habitan. El respeto del equipo por el medio ambiente se hizo más profundo, y comprendieron que su investigación no se trataba solo de descubrir el pasado, sino también de coexistir con el presente. Una vez fuera, se reagruparon, intercambiando miradas nerviosas y respiraciones tranquilas, agradecidos de haber escapado ilesos. El encuentro con la osa polar y sus cachorros sirvió como un crudo recordatorio del delicado equilibrio entre la exploración y el respeto por la naturaleza, dejando al equipo con una nueva apreciación por la naturaleza salvaje que los rodeaba. Al finalizar la expedición, el Dr. Jeremy Landon y su equipo reflexionaron sobre los profundos descubrimientos que habían hecho durante su estancia en el Ártico. Los hallazgos fueron desgarradores y esclarecedores, arrojando luz sobre el trágico destino de los pasajeros que una vez ocuparon el desafortunado avión. A través del diario de Clara, conocieron los angustiosos momentos previos al accidente y la desesperada lucha por la supervivencia que siguió. Aunque algunos pasajeros sobrevivieron inicialmente al impacto, el implacable entorno ártico acabó cobrándose muchas vidas, dejando un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. El equipo también descubrió la inquietante verdad sobre la osa polar y sus cachorros, al darse cuenta de que los extraños sucesos que habían experimentado eran el resultado de los instintos protectores de la osa. Este encuentro sirvió como un poderoso recordatorio de la resistencia de la naturaleza y el impulso instintivo de proteger a las crías, destacando el delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. La expedición no solo profundizó su comprensión del pasado, sino que también infundió un profundo respeto por el mundo natural y sus habitantes. El peso emocional de sus hallazgos dejó un impacto duradero en el equipo, fomentando un sentido de camaradería a medida que procesaban las experiencias que habían compartido. Cada miembro emergió del viaje con una apreciación renovada por la vida, la supervivencia y las historias que perduran en las sombras de la historia. Mientras se preparaban para compartir sus hallazgos con el mundo, el Dr. Landon animó a los espectadores a reflexionar sobre la resistencia de la naturaleza y el espíritu perdurable de aquellos que enfrentaron desafíos inimaginables. La expedición no solo consistió en descubrir el pasado, sino que fue un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de las lecciones aprendidas del mundo natural. Para aquellos cautivados por este increíble viaje, el Dr. Landon invitó a los espectadores a suscribirse, dar me gusta y compartir el vídeo, asegurándose de que las historias de los pasajeros perdidos y las lecciones de supervivencia sigan resonando. Al interactuar con el contenido, los espectadores podían unirse a la expedición para explorar narrativas más intrigantes
que entrelazan la historia, la naturaleza y la experiencia humana. El viaje puede haber concluido, pero las historias y los descubrimientos perdurarán, inspirando futuras exploraciones y fomentando una conexión más profunda con el mundo que nos rodea.